salvación nos libra del mal. Lejos del redil de mi dueño, vime mísero pequeño vil. El cordero sangre vertió, me limpia solo este raudal. Sé que solo en ti me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nívea blancura tendré. La punzante insignia llevó, en la cruz dejó de vivir. Grandes males quiso sufrir, no en vano empero sufrió. El gran manantial conducido, que de mi maldad ha sido fin. Lávame, le pude decir, y nívea blancura me dio. Sé que solo en ti me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nívea blancura tendré. Padre, de ti lejos vagué, extravióse mi corazón. Como grana mis culpas son, no con agua limpio seré. A tu fuente magna acudí, tu promesa creo, Jesús. La eficaz virtud de tu don, la nívea blancura me dé. Sé que solo en ti me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nívea blancura tendré. Buenos días, hermanos, es un gusto saludarlos en esta mañana. Damos gracias a Dios porque nos permite tener el culto de mediodía. Vamos a iniciarlo con una oración. Ahí desde donde se encuentre, les pido que inclinen sus rostros y vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana porque tú nos permites iniciar este culto de mediodía, Padre. A pesar de todo lo que estamos viviendo, tú nos das la oportunidad de escuchar tu mensaje, tu palabra. Te pido que perdones nuestros pecados, Padre, que abras nuestros oídos, nuestras mentes, nuestros corazones para escuchar tu mensaje, Padre, para aplicarlo a nuestra vida, para ponerlo en práctica. Te pido que este culto sea grato delante de ti, Padre, y que se haga tu voluntad en toda nuestra vida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a leer el libro de Abdías. Antes de leerlo, les invito a ver el siguiente video. El libro del profeta Abdías. Este es el libro más corto de todo el Antiguo Testamento, con apenas 21 versículos. Y a primera vista no luce muy prometedor. Es una serie de poemas de juicio divino contra el antiguo pueblo de Edom, que fue una nación vecina a Israel del otro lado del Mar Muerto. Sin embargo, hay muchas otras cosas sucediendo aquí. Primero que nada, aquí está la historia que hay detrás. El pueblo de Edom era único porque tenía ancestros en común con los israelitas. Ambos pertenecían a la familia de Abraham, quien con Sara tuvo un hijo, Isaac, y quien a su vez, con su esposa Rebeca, tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Ahora, el libro de Génesis nos contó la historia de estos 2 hermanos, y lo menos que podemos decir es que ellos tuvieron una relación tensa. Luego, ellos recibieron los nombres de Israel y Edom, que eventualmente se convirtieron en los nombres de las familias que descendieron de ellos. Y estas familias reprodujeron la misma relación difícil de sus ancestros. Israel y Edom tuvieron tensiones enormes a lo largo de los siglos, pero todavía compartían ese lazo familiar.
Y es ese lazo el que fue traicionado y roto en los trágicos eventos de la caída de Jerusalén a manos de Babilonia. Cuando Israel fue invadido y conquistado por Babilonia, el pueblo de Edom aprovechó la situación y saqueó otras ciudades israelitas, capturando y hasta asesinando a refugiados israelitas. En otros libros proféticos, Dios hizo responsables a los vecinos de Israel por esta clase de violencia. Así que aquí, Abdías hace lo mismo con Edom. El breve libro tiene dos mitades. La primera parte es una serie de acusaciones contra los líderes de Edom, específicamente por su orgullo y su autoexaltación. Tiene un sentido literal, ya que vivían en rocas altas en el desierto, pero también metafóricamente, pues ellos realmente se creían superiores a los israelitas. Y es ese orgullo el que llevó a los edomitas a no solo no hacer nada cuando Babilonia vino a destruir a Jerusalén, sino a incluso participar en la destrucción. Así que Dios dice a través de Abdías que Edom será derribado de las alturas y destruido. Como ellos han hecho con Israel, así les será hecho a ustedes. Y justo cuando piensas que vas a escuchar más acerca de cómo Edom enfrentará su destrucción, el tema cambia de repente en el versículo 15. Escuchamos que el día del Señor contra todas las naciones está cerca. ¿Por qué de repente cambiamos de Edom a todas las naciones? Este versículo es una bisagra que une la primera mitad del libro con la segunda mitad, donde Abdías anuncia el día del Señor, pero no solo para Edom. Él amplía su enfoque para incluir a todas las naciones. Y Abdías dice que todas las naciones orgullosas que actúen como Edom se enfrentarán a la justicia de Dios de la misma manera. Todas ellas caerán de su altivez hacia la ruina. Ahora, la combinación de estas dos secciones, una sobre Edom y la otra sobre todas las naciones, nos muestra por qué Abdías estaba tan interesado en este pequeño vecino sureño de Israel. Abdías ve el orgullo y la caída de Edom como un ejemplo, una imagen de cómo Dios un día confrontará el orgullo de todas las naciones y hará que caigan también. Difícilmente es una coincidencia que en hebreo la palabra Edom o Edom se deletree con exactamente las mismas letras que la palabra humanidad o en hebreo Adam. En Abdías, el ascenso y descenso de Edom es una parábola de cómo la justicia de Dios un día se opondrá al orgullo y la violencia entre todas las naciones en el día del Señor. Pero como en todos los profetas, el juicio de Dios nunca es la última palabra. Recuerda específicamente la conclusión de los dos libros que están justo antes de Abdías, Joel y Amós. Joel había dibujado una imagen de lo que sucedería después del día del Señor contra todas las naciones. Él dijo que Dios haría un nuevo acto de salvación en Jerusalén y que todos los que se humillaran a sí mismos y clamaran a Él serían libertados. Y en la conclusión de Amós, él dijo que después de que el día del Señor haya juzgado la maldad de Israel, Dios levantaría la casa de David y edificaría un nuevo reino para Israel, que incluiría a Edom y a todas las naciones llamadas por mi nombre. Así que el libro de Abdías ha sido colocado justo después de Joel y Amós para expandir esas mismas promesas acerca de la esperanza del reino de Dios sobre todas las naciones. Así que el libro concluye con un futuro lleno de esperanza. Dios dice que Él restaurará su reino sobre la nueva Jerusalén y que Él la repoblará con un fiel remanente. Y a partir de ahí, el reino de Dios se expandirá para incluir todo el territorio y las naciones alrededor de Israel. Así que este breve libro contribuye al gran panorama de la justicia y fidelidad de Dios que estamos viendo en los profetas. El antiguo orgullo y traición del pueblo de Edom se convierte en un ejemplo de la más amplia condición humana. Todas las maneras en que nos traicionamos y lastimamos unos a otros en el buen mundo de Dios. Pero hay esperanza, dice Abdías. La caída de Edom apunta al día en el que Dios lidiará con el mal en nuestro mundo, trayendo también su sanador reino de paz sobre todas las naciones. Y de eso trata el libro de Abdías. Bien, hermanos, les invito a que en sus hogares puedan tomar tiempo para leer este libro. Consta de un capítulo con 21 versículos. Es un libro muy corto y que puedan leerlo. Continuamos con nuestro servicio. Eres mi protector, llena
Buenos días, hermanos, espero se encuentren bien. Vamos a preparar nuestros corazones para escuchar la meditación de esta mañana. ¿Ok? Para ello les voy a pedir que busquen en sus Biblias la lectura de Mateo capítulo 4 y vamos a leer del versículo 3 al versículo 11. La palabra de Dios dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Antes de iniciar de lleno al pasaje, quiero que tengamos algunas cosas en mente, ¿no? Algunas peculiaridades importantes con respecto al pasaje que pues tal vez no enfatizaremos tanto, pero quiero que seamos conscientes de ellas. La primera de ellas: Satanás reconoce quién es Jesucristo, Es decir, durante el desarrollo de esta parte de la Biblia, esta parte de la Escritura, podemos ver que Satanás sabe quién es Jesucristo. Le dice: si tú eres el Hijo de Dios, entonces tú puedes hacer esto. ¿Ok? Entonces, muy interesante. Primera cosa que hay que tener en mente: Satanás, el diablo, sabe quién es Jesucristo. Es el Hijo de Dios. ¿Ok? Él lo sabe y se lo reconoce. Ahora, segundo lugar, el diablo sabe acerca de la Biblia, ¿ok? Porque si se dan cuenta, al menos en 2 de las tentaciones, el diablo está citando pasajes bíblicos, ¿ok? Entonces es muy importante y también tiene que llamarnos la atención, ¿no? Si no estamos tan acostumbrados a estar leyendo nuestra Biblia, pues ¿qué crees? El diablo sí la ha leído, ¿no? Entonces, que sea una manera de exhortarnos también. En tercer lugar, nos vamos a ir dando cuenta también a lo largo del pasaje y con versículos previos, que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo todavía no empezaba. Este era el primer evento que estaba aconteciendo durante su ministerio. ¿Por qué? Porque el evento previo que había acontecido era su bautizo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo apenas estaba empezando. Y por último, ¿ok? Quiero que tengamos en mente que podemos extraer muchas enseñanzas muy claras de este pasaje bíblico. Pero lo que no podemos hacer es comparar las tentaciones de Jesucristo y adjudicárnoslas directamente. Es decir, las tentaciones que vivió nuestro Señor Jesucristo fueron tentaciones muy particulares para Él, por su característica como Hijo de Dios. Entonces, tengamos eso en mente. No podemos adjudicarnos de manera directa y concreta las tentaciones específicas a nosotros. ¿Ok? Entonces, teniendo esto en mente, vamos con la primera tentación. La primera tentación que acontece a nuestro Señor Jesucristo en este evento tiene que ver mucho con un asunto personal. Es decir, si nosotros leemos unos versículos previos antes del versículo 3, vamos a notar que nuestro Señor Jesucristo estaba en el desierto y estaba ayunando. ¿Ok? Entonces, cuando se presenta el diablo, lo primero que le presenta Satanás a Jesucristo es la oportunidad de saciar su deseo de alimento de una manera sorprendente. ¿Ok? Entonces, lo primero que hace el diablo para tentar a nuestro Señor Jesucristo es tratar de atacarlo por ese lado personal, ¿ok? Por esa necesidad que él tiene, ¿ok? Es muy evidente, ¿no? Cuando Satanás se le presenta, le dice: si tú eres el Hijo de Dios, dice: tú eres el Hijo de Dios. Entonces di que estas piedras se conviertan en pan, sacia tu hambre.
¿Qué le responde Jesucristo? Le responde: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, como les comentaba, aunque no podemos adjudicarnos directamente las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo a nosotros, sí podemos aprender mucho de ellas. ¿Ok? Es decir, si algún día un hermano tiene hambre, no podemos llegar y decirle: hermano, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aunque es verdad, es cierto, pero también hay un instinto que tiene que despertar en nosotros de suplir la necesidad, de ayudar al hermano. Así de la misma manera con nosotros, el día que tenemos hambre, pues tratamos de suplir esa necesidad, ¿no? Entonces, por eso les comento que las tentaciones de Jesucristo son muy particulares para Él, ¿ok? No necesariamente aplican de manera directa con nosotros, pero sí hay una enseñanza que tenemos que aprender de ellas. En esta primera tentación lo que podemos aprender es que las tentaciones se nos van a presentar siempre con características personales, con necesidades básicas y concretas que tú y yo tenemos, ¿no? Es decir, las tentaciones se nos pueden presentar en cuestiones de salud, en cuestiones económicas, ¿no? En cuestiones de trabajo, en cuestiones de la escuela, ¿no? De aprender, de tener que hacer cosas, ¿no? En cuestiones muy personales, ¿no? Hasta necesidades tan básicas como el sentimiento de ser aceptado, el sentimiento de sentirse amado. ¿Cuál es la complicación cuando las tentaciones se nos presentan ahí? Pues que lo que le está ofreciendo Satanás a Jesucristo es que Él haga algo fuera de lo normal para que pueda suplir su necesidad. ¿Ok? Entonces, las tentaciones tienden a invitarnos a hacer algo fuera de lo normal, fuera de lo habitual, para que podamos suplir nuestra necesidad. Nuestro Señor Jesucristo, pues, es ahí donde pone un alto, y es por eso que la frase que Él lanza, pues ya cae mucho ahora sí en entendimiento. Él dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué es la palabra que ha salido de la boca de Dios? Pues que nunca le faltará qué comer al pueblo. Proveyó el maná en el desierto. Siempre estuvo al pendiente de su pueblo, hizo salir agua de la peña. Entonces, tratar de conseguir las cosas que necesitamos de una manera extraordinaria o confiar en la palabra de Dios. Las tentaciones siempre se nos presentan de manera personal, con necesidades básicas, con necesidades que tú y yo tenemos y que muchas veces nos cuesta trabajo suplir o que en muchas ocasiones queremos suplir de manera errónea. La segunda tentación que aparece se encuentra después de que Jesucristo le responde, y es a partir del versículo 5, y es muy interesante porque miren, el diablo va a llevar a Jesucristo a la santa ciudad, y dice la Biblia que lo va a poner sobre el pináculo del templo, ¿ok? Y lo que le ofrece Satanás a Jesucristo es que él se aviente del pináculo del templo, aludiendo a que la palabra de Dios dice que si él hiciere eso, vendrán ángeles, ¿ok? Y lo salvarán. Ahora, vuelvo a enfatizar, las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo son muy peculiares para ellos, ¿no? Es decir, si nosotros tratáramos de revivir esta escena confiando en que si me aviento van a venir ángeles, pues ¿qué creen? Tal vez no suceda. Entonces, por eso les comento, son tentaciones que son muy específicas, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál era la intención de que Satanás le estuviera ofreciendo esto a nuestro Señor Jesucristo? Tenía que ver más con un carácter ya no personal y de necesidades personales de Jesucristo, como era el alimento, sino de un desarrollo religioso. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, pues bien pudo haber hecho esto, bien pudo haberse aventado del pináculo, ¿y qué creen que habría pasado? Evidentemente y de verdad, habrían venido ángeles y lo habrían librado de ello. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo dice más adelante cuando ya está a punto de ser crucificado y le dice a Poncio Pilato que él no tiene la autoridad. Él no tiene la autoridad para entregarlo a nadie, en que si él quisiera, dice nuestro Señor Jesucristo, si yo quisiera, le diría a mi Padre y él mandaría tantas legiones de ángeles y ejércitos para que vengan y me resguarden. Es decir, nuestro Señor Jesucristo sí tenía la facultad de aventarse y de verdad habría sucedido algo impresionante. Pero ¿qué pasó? Nuestro Señor Jesucristo no lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué se niega a hacerlo? La respuesta que da nuestro Señor Jesucristo en el versículo 7 dice: escrito está,
No tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Realmente lo que estaba intentando hacer Satanás era que Jesucristo iniciara su ministerio de una manera portentosa. Si ustedes se dan cuenta, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo pues no inició tan portentosamente como hubiera sido esta escena. Imaginémonos que lo hubiera hecho. Entonces, ¿qué habrían dicho los fariseos, los escribas? Habrían creído en él inmediatamente, y muchas otras personas habrían creído en él inmediatamente. Pero ese no era el medio. El medio no era que nosotros pusiéramos o que Jesucristo pusiera las condiciones, o que el diablo pusiera las condiciones para que las personas creyeran. El medio era la predicación del Evangelio, la venida del reino, el arrepentimiento de los pecados. Ese era el medio. Entonces Jesucristo dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, no pondrás en juego lo que nuestro Señor Dios ya ha dicho. No vas a poner en juego. Si Dios dijo así tienen que ser las cosas, nosotros no tenemos por qué ponerlo en juego. Entonces, si Dios ya había dicho que el Evangelio tenía que ser predicado de esa manera, así tenía que ser. Y Jesucristo ni el diablo tenían por qué contradecir a Dios. Jesucristo quería cumplir la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios era que el Evangelio se predicara de otra manera. Ahora, ¿eso cómo aplica en nosotros? Si ya vimos que la primera tentación es de carácter personal en cuanto a nuestras necesidades, en muchas ocasiones también, ¿qué creen? Las tentaciones se presentan en maneras de carácter religioso. Es decir, cuando tú piensas que por la condición en la que te encuentras de ser hijo de Dios, de estar dentro de la iglesia, tú tienes una mayor permisividad para ciertas cosas, que tú puedes sobrepasar ciertos límites, que tú tienes el permiso porque ya has sido perdonado de tus pecados, porque ya has sido redimido, porque Dios ya te ha escogido, y entonces tú crees que puedes hacer ciertas cosas. ¿Y qué crees? No es así. La voluntad de Dios no tiene que ser nunca superada por nuestros propios deseos. Por el contrario, nosotros tenemos que hacer su voluntad. No tenemos que tentar a Dios diciendo, Dios quiere que sea de esta manera, pero pues yo creo que puede ser mejor de esta otra. Las tentaciones de carácter religioso también son muy peligrosas. Por último, la última tentación de nuestro Señor Jesucristo la encontramos a partir del versículo 8 en adelante. Y en esta ocasión, miren, el diablo va a llevar a Jesucristo a un monte muy alto. Y en el monte muy alto le va a mostrar los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Ok? Y lo que le dice el diablo a nuestro Señor Jesucristo es que si Él se postrare, si Jesucristo se postra y le adora, le va a dar todos los reinos del mundo y le va a dar toda la gloria del mundo. ¿Ok? ¿Qué es lo que le está ofreciendo Satanás a Jesucristo? Jesucristo obviamente se niega, ¿no? Pero ¿qué implica que Jesucristo se hubiese arrodillado, hubiese adorado? Claro, hubiese rompido el esquema de cómo tenían que haber sido las cosas. La oferta de Satanás hacia Jesucristo, a veces pudiéramos llegar a pensar que no es tan mala. Y aunque ustedes ahorita se sorprendan y digan, no, sí es mala. Pues, ¿qué creen? Tengamos mucho cuidado, porque esta tentación es de carácter espiritual. La primera era de carácter personal, la segunda de carácter religioso, y esta tercera es de carácter espiritual. ¿Por qué? Imagínense que Jesucristo se hubiese arrodillado y se hubiese postrado, ¿no? Eso no habría cambiado la naturaleza de Jesucristo, Él seguiría siendo el Hijo de Dios. No nos hemos puesto a pensar que si Él se hubiese arrodillado, lo hubiera adorado, pues le hubieran otorgado todo el mundo, ¿no? Todos los reinos. Y entonces Él hubiera podido proclamar el Evangelio a todos, ¿no? Y entonces los hubiera podido otorgar el perdón de pecados, ¿no? Jesucristo tenía la facultad para hacerlo. ¿No habría sido una manera más fácil de hacer las cosas? Y es ahí donde radica la tentación de Satanás, en la manera rápida y fácil que le va a ofrecer o que le está ofreciendo a Jesucristo de conseguir su objetivo. Es decir, pareciera ser que Satanás le está diciendo a Jesucristo, mira, hay una salida rápida.
Tú vas a tener que sufrir, vas a tener que padecer en la cruz, vas a tener que padecer persecución, hambre, etcétera, etcétera. Mira, si tú te postras y me adoras, vas a poder conseguir tu objetivo, pero de manera más rápida. Hasta tal vez, quién sabe, de mejor manera, más conveniente para ti. Y he ahí la naturaleza de la tentación que se le está presentando a Jesucristo. ¿Qué responde Jesucristo? Dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, esta tentación también parece como muy de Jesucristo y es verdad, es mucho de Él. Pero nosotros podemos aprender mucho de la actitud de Jesucristo ahí. ¿Por qué? Porque Él no se conformó con la salida fácil. Él no estuvo dispuesto a tomar la salida fácil para hacer las cosas. Por el contrario, el carácter de Jesucristo nos enseña que Él se sometió a la voluntad de Dios aún a pesar de que fuera dura. Ahora, hay que tener eso en cuenta por lo siguiente. Muchas veces nosotros creemos que hay maneras fáciles de hacer las cosas. Hay maneras más sencillas de tener y hacer las cosas. Y muchas ocasiones decidimos tomar esas opciones, esos caminos. Y es ahí donde viene la dificultad. Por eso hay que tener mucho cuidado. Porque ¿qué creen? Muchas veces decimos, es que yo quiero ofrendar, yo quiero diezmar. Perfecto, me voy a conseguir otro trabajo, ¿no? ¿Y qué crees? Tu trabajo cae en domingo, ¿no? Y entonces, ¿qué piensas? Piensas, ok, no pasa nada. Voy a ofrendar, voy a diezmar y ofrendar más. Entonces creo que está bien que yo no vaya los domingos, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? No es tanto como aceptar la propuesta de Satanás de, mira, hay un camino más fácil, ¿no? Pues vete a trabajar los domingos, no sé, etcétera, ¿no? Supongamos con la lectura bíblica, ¿no? Con la oración en nuestros hogares, con los devocionales, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, pues voy todos los domingos a la iglesia, pero entre semana no porque no tengo tiempo? Entre semana no porque no tengo tiempo, o entre semana no voy a hacer devocionales, no voy a leer la Biblia, no voy a orar. ¿Por qué? Porque pues ya fui el domingo. O sea, estoy cumpliendo, sí, pero tengo algo más que llama mi atención, una salida fácil. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos optado por la salida fácil antes que comprometernos de verdad con la voluntad de nuestro Dios? Las tentaciones de Jesucristo son muy particulares para Él, pero tienen grandes enseñanzas. En conclusión, hermanos, muy raras veces Satanás les va a presentar una tentación muy ostentosa. Muchas de las veces en las que una tentación se va a presentar en tu vida va a ser con características personales y necesidades básicas. Van a ser con tus rasgos religiosos y cristianos, tu manera de comportarte. Y muchas veces va a ser con tu vida espiritual. ¿A qué le das la importancia de verdad en tu vida? Si es a Dios o estás dispuesto a postrarte a otras cosas y dejar a Dios en segundo lado. El Señor les bendiga, hermanos.